Hola, me presento, mi nombre es Daniel y yo más adelante les voy a hablar sobre cómo se obtuvieron las frecuencias y las amplitudes en el programa, qué dificultades se tuvo en el proceso y mucho más. Continuemos con el video. Actualmente nuestro programa consta de dos partes fundamentales. La primera parte es la que calcula la amplitud y la frecuencia, y la segunda parte la que calcula el tipo de señal. En un principio se pensaba utilizar el cálculo de la frecuencia para ajustar los parámetros y poder tener más exactitud en cuanto al tipo de señal. Sin embargo, con el método de picos y cruces nos dimos cuenta que no era necesario tener la frecuencia de la señal para realizar esos cálculos. En el desarrollo nos dimos cuenta que la señal rectangular presenta un comportamiento muy específico, es decir, cuando estuvimos muestreando y obteniendo los datos, nos dimos cuenta de que esos datos siempre se iban a repetir y que cuando el programa utilizara ese dato anterior con el dato que seguía y se diera cuenta que era lo mismo, los picos no se contaban, es decir, que en la señal rectangular los picos siempre iban a ser cero, cosa que no pasaba con la señal triangular y la señal sinusoidal. En la señal sinusoidal los cruces siempre son mayores que los picos, y en la señal triangular los picos siempre son mayores que los cruces por cero. Esto nos ayudó a establecer tres condiciones para poder diferenciar el tipo de señal siempre y cuando se manteniera en el rango de frecuencia de 11 a 30 Hz. Para la señal desconocida nos dimos cuenta que si bien podía tener más picos que cruces o más cruces que picos, no era lo suficientemente preciso para determinar que era desconocida sin confundirla con un seno o con una señal triangular. Es por eso que para determinar qué tipo de señal es cuando se trata de desconocida, establecimos una función más, que hace que en las señales periódicas, rectangular, triangular o sinusoidal, el pico siempre se va a mantener en un valor. Puede variar un valor más arriba, un valor más abajo, pero siempre se mantiene en un rango. En las señales que son desconocidas, los picos, o sea, el valor máximo, están cambiando a cada momento debido a que no se puede predecir su comportamiento. Es por eso que para esta función lo que hacemos es que recorremos todo nuestro arreglo de muestras, encontramos un pico, y si ese pico se repite muchas veces o va cambiando al punto de que ya son más de 5 picos en una señal, con esto nos damos cuenta que esta señal es desconocida. Ahora bien, se podrán preguntar, ¿cómo esto de picos y cruces ayuda a identificar el tipo de señal? Es importante aclarar que nuestro programa funciona con un rango de frecuencia entre 11 y 30 Hz. Esto debido a el propio ambiente en el que estamos desarrollando el programa, ya que no es preciso. Entonces, a mayor cantidad de muestras o a aumentar mucho la frecuencia, la señal seno y la señal triangular podrían confundirse. Es por eso que nos vimos obligados a limitar ese rango de frecuencia. Lo mismo con el voltaje. A partir de 5 voltios, el programa identifica perfectamente el tipo de señal, manteniendo la frecuencia que mencioné anteriormente. Ahora bien, ¿qué es eso del método de picos y cruces? El método de picos consiste en encontrar los valores máximos de cada señal. Y el método de las cruces por cero consiste en comparar dos valores contiguos y compararlos con un umbral previamente establecido para ver si se encuentra en la parte de arriba de la gráfica o en la parte de abajo. Si es así, el valor inmediatamente anterior y el que sigue se encuentran por encima o por debajo del umbral que establecimos. Esto se da a entender que es un cruce por cero. Bien, a continuación mi compañero les va a explicar cómo fue el cálculo de la amplitud y de la frecuencia y cómo funciona este programa. Ok, y ahora vamos a hablar sobre amplitud y frecuencia. Básicamente, la amplitud y la frecuencia se hicieron dos funciones para poder encontrar esos datos
La amplitud simplemente es agarrar el valor máximo y el mínimo, como los picos que tiene la función, para que con su diferencia se pueda ver el tamaño de esta onda. Una vez teniendo el dato de la amplitud de la resta del valor máximo menos el valor mínimo, se va a multiplicar por la división entre 5, que son 5 voltios, dividido 1023, que es el rango en el que va a oscilar la función. Una vez completada toda esta operación, vamos a tener el resultado de la amplitud en voltios. Para nuestra función de cálculo de la frecuencia vamos a ser un poco más cuidadosos con algunos detalles, porque esta tuvo un poquito más de complicaciones a la hora de compilar el código. La función se inicializa con unas variables llamadas cruces umbral y el umbral. Cruces umbral y umbral tienen un propósito muy similar, es que es dar como límite a las funciones que se están generando para poder empezar a hacer cálculos con condiciones más adelante. Luego, con las variables ya mencionadas, se van a hacer comparaciones para saber cuáles son los umbrales máximos, cuáles son los umbrales mínimos, cuál es el umbral, teniendo en cuenta que se va a comparar ya un umbral, el umbral actual se va a comparar con el umbral anterior, y así sucesivamente, actualizándose para saber cuáles los tipos de umbrales. Para finalizar, vamos a tener una nueva variable llamada frecuencia, que es donde vamos a guardar el resultado. Frecuencia es dictada por una operación que se obtiene al dividir los cruces que tuvo en el umbral, y vamos a dividirlo entre 2, multiplicado también el tiempo de ejecución. Lo dividimos entre 2 multiplicado por el tiempo de ejecución, porque 2 son como la función baja y vuelve y sube, son 2 veces que se leería ese código, pues se leería esa frecuencia, entonces se necesita esa división para que se ajuste el código. Y bueno, eso fue todo lo importante en cuanto al desarrollo de nuestra solución. Muchas gracias por su atención.